Bien, tenemos a Correo también. Adiós a las detenciones preliminares por una ley que acaba con mecanismo penal contra delitos comunes y de corrupción. Está aquí, reitero, Julio Rodríguez, quien me ha explicado, ahora nos va a explicar a todos, que esta norma no habla de las detenciones preliminares en general, como han replicado todas las primeras planas, sino solamente en los casos en que hay un policía de por medio. Julio, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Esa aclaración es importantísima. No, y es importante señalar que la parte de la modificatoria de la norma, en el aspecto general, se circunscribe a exigir debida motivación con elementos suficientes. Ya, pero antes de profundizar... Esa es la parte general. Claro. Y después la norma se dedica específicamente a regular todo lo concerniente a la actividad policial. O sea, no es que el crimen organizado en general se vaya a ver afectado. No. ¿Qué ha pasado con la República, Correo, Perú 21 y el comercio? Bueno, lo que sucede... ¿No han leído la norma? Lamentablemente es una lectura que no es la correcta. La norma se lee no solamente desde el autógrafo que uno ve, sino tiene que volver al texto para verificar qué es lo que se modifica en la estructura completa del capítulo correspondiente. Bueno, estás haciendo docencia, porque mira, o sea, estás demostrando que hemos incurrido error, los periodistas. Estamos incurriendo en error. Sí, evidentemente, porque la interpretación que están haciendo no es una interpretación sistemática de la modificatoria. La modificatoria, que es la que se publica, no recoge todo el texto completo del capítulo, del título correspondiente del código. Leer. Hay que leerlo en su integridad. Vamos a ver las primeras planas, porque acá han metido la pata el comercio, la República, Perú 21. Observen, gobierno de Boluarte por una ley que elimina la detención preliminar en general. No. Equivocado. Equivocado. Lo que se está diciendo es que esa detención preliminar tiene que ser debidamente motivada y con elementos suficientes. No la puede eliminar. Ya, ok. Ah, pero bueno, sí está hablando de las detenciones preliminares en general. Por eso dije, en general lo único que está agregando es debidamente motivada, o sea, una motivación superior, porque lo que sucede en la práctica, y eso lo hemos conversado alguna vez, es que las detenciones preliminares son inaudita parte. ¿Qué significa esto? Va el fiscal donde el juez le pide la detención y la parte contraria nunca se entera. Y por lo que ha sucedido en muchísimos casos, el fiscal no le lleva al juez una información completa en su integridad que permite después que esa detención deje sin efecto un superior tribunal, como sucedió en el caso del directivo de la Federación Peruana de Fútbol. Ahí se le... Claro, pero sí afecta entonces la detención preliminar en general. En general no la afecta porque lo que está diciendo es motiva correctamente de forma debida. O sea, no la afecta, pero la regula. La regula, sí, claro. O sea, pero no la deja sin efecto. Solo la de los policías. No, en general. Solo de las policías. Pero no la deja sin efecto. Ya me había asustado, Julio, me había asustado. Ojo, lo que pasa es que te estás dando a entender que muchas detenciones preliminares no pueden ser un mero trámite. Correcto. Eso, así en buena cuenta. En buena cuenta es importante que la exigencia del juez esté en un nivel bastante elevado porque estamos privando a personas de su libertad, que es lo que tenemos más valioso después de la vida en el Estado de Derecho. Y lo que ha sucedido, y lo ha dicho no solo a nivel interno una serie de organismos, sino desde afuera, organismos internacionales, es que el Perú abusa de este tipo de medidas. Ya, pero ¿por qué entonces se habla de la flagrancia? ¿La flagrancia no sería motivación suficiente? Es que la flagrancia lo que te acredita es que el delito se está cometiendo en ese momento. La flagrancia... ¿Qué tanta motivación? La flagrancia no te acredita, ¿no?, respecto al hecho, la necesidad y la urgencia de la detención. La detención es un mecanismo procesal, no es el objetivo del proceso. Ese es el error que se comete permanentemente. ¿Estás siendo muy garantista? Es que eso es lo que corresponde en el Estado de Derecho. Critican justamente al Código Procesal Penal por garantista y tú has criticado el Código Procesal Penal y ahora estás siendo garantista. Es que tiene que ser así, porque estamos adscritos a normas internacionales que exigen que nuestros códigos internamente respeten derechos fundamentales como la libertad y que no se puede pasar por encima de la libertad alegremente. Inclusive violadores, porque pareciera que estamos hablando del plano político, sí. Pero lo que... Es que el problema es la comunicación que se da, es una comunicación errada. El día de ayer o anteayer otros medios decían, ¿cómo a este violador, a este asesino que han encontrado, que ha matado a la niña, le dan 7 días de detención preliminar? Es una barbaridad cuando a otros le dan 36 meses. Confusión absoluta. Entre preliminar y preventiva. Y además, confusión absoluta. El objetivo del proceso no es preliminares ni preventivas, es llevar a una condena. Si yo tengo un caso tan sólido, tan contundente, con tantos elementos, el fiscal tiene un mecanismo que se llama acusación directa y voy a buscar una condena en el corto plazo.
Las preventivas no son condenas, las preliminares tampoco. Y lo que se presenta hacia afuera es, yo estoy haciendo algo desde el Ministerio Público, el Poder Judicial, y estoy deteniendo a esa persona. Eso no lleva a ningún resultado final, simplemente es maquillaje. Entonces van a tener que hacer una chamba adicional, los fiscales, a pesar Van a tener que ser de la más, flagrancia. tienen que ser más acuciosos. Un poco más acuciosos. ¿Por qué? Porque el objetivo de la preliminar es asegurar mecanismos de prueba por carácter urgente. La preventiva lo que busca es garantizar las finalidades del proceso, es decir, que la persona ni se fugue ni perturbe la actividad de prueba. Si yo no tengo esos elementos, no debo dar ni preliminar en un caso, ni debo dar preventiva en otros. Okay. Lo que se ha venido dando es indiscriminadamente ambas. Derechos humanos. No solo derechos humanos. O sea, en buena cuenta. Derechos fundamentales. Más que Fundamentales. Sí, claro. Ok, para terminar la entrevista, la parte de la policía, ¿no? Lo de flagrancia. O sea, los policías ya no van a poder ser detenidos por los fiscales. Ni preliminar ni preventivamente cuando realicen actos propios de su función, y la norma lo repite en todas las modificatorias, de acuerdo a los estándares que establece la Constitución, y tienen que actuar de acuerdo a su reglamento. Es decir, cuando la policía interviene y se produce un resultado lesivo a la vida o a la integridad física, lo que está diciendo la norma es al policía no lo puedes detener si está cumpliendo su función, si está actuando de acuerdo a los protocolos que tiene la policía en ese tipo de circunstancias. Porque lo contrario, el mensaje que se manda es el absolutamente opuesto. El policía no quiere intervenir porque después va preso. Sí, o sea, es absurdo. Hay que entender, Julio, tú como un tanto criminólogo también, ¿no? Porque como penalista también maneja la criminología. Hay que entender que el policía tiene que tener una protección adicional, no es un ciudadano común y corriente. No, es más, es un ciudadano que se enfrenta a delincuentes, y el Estado de Derecho tiene que darle todos los mecanismos para que ese enfrentamiento no sea dispar. El día de hoy los delincuentes están por encima de los policías, y por lo tanto los policías tienen un temor, no solo de enfrentar a la delincuencia, que tiene mejores armas, mejores balas y todo lo que ya sabemos, sino adicionalmente porque tienen mejores coberturas legales. Y esto no significa impunidad. No, no significa ¿Por qué impunidad. no? ¿Por qué? Porque dice bien clara, en la medida que los policías cumplan con su reglamento y estén actuando constitucionalmente. Ese es el límite. Ojo, yo entiendo que era innecesario, porque esa es la interpretación que se debería haber hecho permanentemente. Lo que sucede en el Perú es que no le hacen caso a la norma, hay interpretaciones que comienzan a hacerse de carácter sesgado, y por lo tanto hemos tenido una gran cantidad de policías que han actuado en uso del arma de reglamento, de acuerdo a los protocolos, y que acaban presos. Eso es evidentemente Eso merma, ahí sí se merma la moral, ¿no? Estás hablando de la discrecionalidad, que es el margen de maniobra que tienen los jueces y fiscales para los procesos. Claro, lo que nunca se va a permitir, obviamente, es un policía que use su arma para acabar matando a alguien, a una persona innecesariamente, para que acabe abusando de ese poder, porque eso sí vulnera la Constitución, vulnera los protocolos. Lo que siempre tenemos que dejar bien en claro, matar nunca está bien. Y eso siempre hay que repetirlo. Matar no es algo positivo. Sin embargo, en algunas circunstancias eso está justificado. Sobre todo si eres policía enfrentándote a la delincuencia. Sí, claro, evidentemente. No estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales. De ninguna manera. Estamos hablando de un enfrentamiento en los cuales los policías se sentían en desventaja, y que esto de alguna manera los va a proteger. Y además entiendo, Julio, que no significa impunidad, como tú bien lo has dicho, porque el proceso sigue, la investigación sigue. Ah, sí, claro. Lo que no se va a permitir es que el policía acabe preso, ni preliminar ni preventivamente. Ok, muchísimas gracias No, al a ti, doctor René. Julio Rodríguez. Vamos con Mari y con Julio.